dentro del paréntesis queda como positivo. Ya, cuando hay un signo más delante de un paréntesis, es como lo que dice usted, si hay algo positivo, sigue positivo. Y si el número dentro del paréntesis es negativo, ¿qué pasa? Queda igual como positivo. Ya, casi ahí. Mira, la verdad que cuando nosotros resolvemos un exciso combinado y tenemos algún Queda paréntesis positivo. y delante del paréntesis, dígame, dama. Queda Dígalo, positivo. ¿Queda positivo? Si lo que está... Ya, mira, eso lo voy a explicar ahora. Si yo tengo un Ya. signo de más delante del paréntesis, entonces todo lo que sigue adentro va a mantener su mismo signo. Si el número era positivo, lo escribo positivo. Y si el número era negativo, lo escribo en negativo. ¿Ya? Entonces, decir que hay un signo más delante del paréntesis quiere decir que todo lo que está dentro se va a mantener sus signos. En cambio, ¿qué pasaba cuando delante del paréntesis había un signo negativo? Se cambia todo. Todo lo que está dentro cambiaba. Si era positivo, entonces va a quedar en negativo. Y al revés, si el número es negativo, lo vamos a escribir en positivo. Así que ojo con eso. Signo positivo delante de un paréntesis, puedo sacar los paréntesis y escribir todo igual, sin cambiar ningún signo. Lo positivo positivo, negativo negativo. En cambio, signo negativo delante de un paréntesis, para eliminar el paréntesis, la técnica es que cada cosa que estaba dentro del paréntesis lo escribimos con signo cambiado. Si es negativo, lo escribimos con positivo, y si era positivo, con negativo. Ahí era distinto. Ya. Recuerda igual que esta clase está siendo grabada en este momento y después se va a subir. ¿Le han compartido los videos de YouTube o no? Afirmativo, profe. Sí, sí. Ya, ahí en algún momento puede revisarlo para ver las dudas. La otra cosa que comentarle es que la dinámica de estas clases va a ser que a medida de clase vamos viendo cosas puntuales que a mi parecer y al parecer del texto debe saber usted para pasar de curso, ¿ya? Pero también les cuento que a medida que nos vamos acercando a la prueba, vamos a empezar a revisar ya la prueba del año anterior, cómo era, o de los años anteriores, qué preguntas tiene para que ya las conozca y sepamos cómo resolver, ¿ya? Pero como le digo, mientras tanto, vamos a ver cosas, distintos contenidos que usted debería manejar de matemática, tanto de primero como segundo medio, para que ya tenga como una base, se haga una idea, y después nos enfocamos netamente en las preguntas de la prueba, por si acaso. Ya, entonces, ¿todos tienen el texto o alguien no lo tiene? El texto, los textos de estudio. ¿Quién no lo tiene? ¿Hay alguien que no tenga el texto? Yo lo tengo, profe. Ya, entonces estamos trabajando con el primer texto, así que si lo tiene, téngalo a mano para que le facilite la lectura. Igual yo lo voy a ir presentando para que lo veamos, ¿ya? Entonces, como le digo, sería imposible que leyéramos todo el texto página por página hasta el final, porque involucraría mucho tiempo. Entonces, solamente el primer texto nos podría tomar unas 5 o 6 clases, y después el segundo texto otras clases más, pero no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, por eso vamos a ver cosas puntuales de cada uno de los textos, y después nos vamos a enfocar netamente en la prueba modelo, que fue la que se ha hecho los últimos años, para que usted sepa de cómo abordarla. ¿Ya? Voy a compartir pantalla entonces para que comencemos. Ya. ¿Se ve la pantalla? No, no se ve nada. Sí, se ve, yo veo. ¿Se ve usted? ¿Me veo yo? Sí, usted Sí. todavía lo estoy viendo, pero pegado. Pero pegado, sí. A ver, vamos a tratar de nuevo. Ahora, ¿se ve? Sí, ahora entró. Ahora sí. Ya. Ya, buenísima. Entonces, hoy día vamos a empezar a trabajar cositas del álgebra ya. Voy a poner la pantalla. Entonces, ya, en modo de repaso de la clase anterior. Dice, paréntesis, cuando hay un paréntesis dentro de otro. Ya, por ejemplo, acá, el paréntesis que está en rojo va a estar dentro del paréntesis que está en azul. Vamos a ver el mismo ejercicio,
resuelto de dos caminos distintos. Veamos ¿Qué acá. página? Este camino va a ser desde... Ah, ya, por si acaso, para que te vea la página, estamos en la página 17. Voy a la página 17 del primer texto, ¿ya? Gracias. Entonces, en la parte izquierda, ya, gracias por preguntar. Vamos a ir desde adentro hacia afuera. Entonces, si vamos a ir de adentro hacia afuera, vamos a buscar el paréntesis que está como más al interior. Entonces, empezaron a bajar, dijo, el -8 lo bajo el signo menos. Estoy mostrando acá, esta parte. Ya, entonces, ahí sí. Bajó el -8, después bajó el signo menos y bajó el paréntesis en azul. Pero lo que era el paréntesis en rojo, lo resolvió. Tenía -1 y -3 en el paréntesis rojos. Entonces, si yo debo 1 y debo 3, ¿cuánto es -1 menos 3? -4. Menos 4. Ya, -4, como dice ahí. Ya, entonces, después, en el siguiente paso, ahora hay un paréntesis, el que está en azul, que hay que resolver. Primero, podemos quitar el paréntesis en rojo, dice más menos. Cuando son signos distintos, siempre era menos. Cuando eran signos iguales, era más, por si acaso. Entonces acá, 5 menos 4, si a 5 le quito 4 da 1. Entonces diría, -8, le vamos a restar el resultado del paréntesis que es 1. Si a -8 le quito 1, ¿cuánto nos da eso? -8 menos 1. -7. Casi. Si yo le digo, le debo 8 lucas, y le digo, le debo lucas, ¿cuánto le debo? ¿Le debo 7 nomás? 9. 9. Se deben 9. Entonces, ya, eso para que lo tengamos simplemente, lo imaginamos con un caso real. Entonces dice, debo 8 y debo 1, en el fondo debo 9, porque las deudas van aumentando. Usted entre más debe, va cada vez en aumento. Entonces, acá yo también tendo a pensar eso, digo, el 8 menos el 1 son 7, entonces pienso en el 7, digo, 7 negativo, pero no, en este caso sería -9 la respuesta, ¿ya? Y también la otra forma de verlo es que cuando uno va restando, en la recta yo me muevo hacia la izquierda, y cuando sumo, la recta me muevo hacia la derecha. Por ejemplo, si tengo el número -8, yo ubique en la recta numérica el -8, y digo, voy a restar 1, entonces tengo que ir 1 hacia la izquierda, entonces del -8, el número que está a la izquierda es el -9. Esa era otra forma de visualizarlo. Ya, este método que mostramos recién fue desde el paréntesis más adentro, saliendo hacia afuera, aplicando los signos que están delante del paréntesis. Ahora, en este caso, van a trabajar desde afuera hacia adentro. Veamos qué se hizo acá. Entonces, primero afuera, el -8 lo bajó, no hizo nada, y después dijo, tengo un paréntesis que está en azul, que son esas llaves que se llama. Entonces, dijo, pero delante del paréntesis azul tengo un signo, que es un signo de menos. Pero yo sé que cuando hay un signo menos, a las cosas que están adentro le voy a cambiar el signo, ¿ya? Entonces dice, ¿qué hay adentro primero? Hay un 5 sumado con un paréntesis. A esas cosas hay que cambiarle, ¿de acuerdo? Digo, al 5 que es positivo, lo dejo en 5 negativo. Y al paréntesis, que afuera del paréntesis un signo de más, lo cambio, lo pongo un menos. Y ahí sigue resolviendo. Entonces dice, -8, -5, y ahora dice, hay un signo menos delante del paréntesis. Y ese signo menos lo va a aplicar. Entonces dice, el signo menos se lo aplico al -1 y me va a quedar como en 1 positivo, y después el signo menos se lo aplico al -3, que me va a quedar en 3 positivo. Y ahí están los cuatro números que son los resultados. -8, -5, +1 y +3. Disculpe. ¿Cuánto es -8 menos 5? Si debo 8 y debo 5, ¿cuánto debo? 13. 13. Debo 13. Y ahora pago 1. 12. Y si pago 3 más, -9. -9. bueno, no, porque las queda debiendo. Entonces, digo, usted me dijo, -8 menos 5, debo 13. Cuando debo 3 y pago 1, entonces debo 12. Y si pago 3, debo 9. Pues la respuesta es -9 en el fondo, ¿ya? La forma también de verlo es sumar los que son negativos con los negativos y los positivos con los positivos. Por ejemplo, yo digo, el -8 y -5 me da -13, y el 1 más 3 me da 4. Entonces yo hago la resta entre el 3 y el 4. Entre 3 y 4, la resta es 9, y me quedo en el signo del mayor. Como los negativos son mayores, el resultado es negativo. Esa es otra forma de pensarlo, y cada uno lo piensa de la forma que les sea más cómodo, ¿ya? Pero hay que ver la diferencia cuando son positivos y negativos. Ya, no quiero avanzar sin saber si esto
se entendió más o menos la idea o no. En los dos caminos llegamos al menos 9. Tiene dos procedimientos. Usted puede elegir el que más le convenga, el que sienta que le es más fácil. Antes de avanzar, algo que no se entendiera, que quiere que repita de nuevo, o seguimos nomás. Yo no entendí, profe. ¿Qué parte no entendió? Toda la parte, del principio hacia el final. Ya. Mal veamos lo que entiende. Dama, Ya. entonces, mire, hay un paréntesis en rojo y me dice que tengo -1 y -3. ¿Sabe usted cuánto es -1, -3? Son 4 4 positivo, negativo. 4 negativo. Entonces, ojo en decir un número, porque ha pasado muchas veces que las Sí, personas pasa no son, muchas por veces que ejemplo, no decimos el menos con signo más. menos. Claro. Entonces, y como que se le olvida y la respuesta a veces está, y dice, no sé, por ejemplo, pongamos el caso, digo, -13 más 6. Ah, y usted me dice 7. Ah, y la respuesta está el 7, obviamente. Pero era justo el -7 porque -13 más 6, usted debía 3 y pagó 6, quedó debiendo 7, no quedó con 7 a su favor. Entonces a veces hacen bien el cálculo, pero se equivocan en el signo y ya estaría un poco incorrecto. Entonces, ojo con eso. Entonces, ahí dice -1 y -3, y como usted me dijo, da -4, que está ahí, ya. Y ahora, en el siguiente paso, veamos el paréntesis que está en color azul, ¿ya? Dentro del paréntesis azul dice 5 sumado con -4. Es como que diga, tengo 5 y ahora voy a tener una deuda de 4. Si tengo 5 y debo 4, ¿cuántos tiene ahí, dama? En el paréntesis azul. Si tengo 5 y debo 4. O tengo 5 y le quito 4. 1. O sea, 1. Entonces, en el menos fondo, 1. ya. A ver, veámoslo bien. Usted tiene 5 perros y regala 4 perros. Entonces, ¿usted tiene un perro o queda debiendo un perro? Me queda un perro. Le queda uno, entonces uno positivo, ¿ya? Pero, por ejemplo, si usted dice, tiene, no sé, su hijo, por ejemplo, y tiene unos chocolatitos. Usted tiene 4 chocolates y tiene 5 hijos, por poner un ejemplo. Entonces va y regala un chocolate a cada hijo, pero al otro le dice, yo te debo el chocolate. O sea, si a 4 chocolates le quito 5, entonces yo entrego los 4, pero quedo debiendo 1. Entonces 4 me menos queda 5 debiendo 1. es Menos menos 1. 1. Pero al revés, si Ya. digo, tengo 5 chocolates y regalo 4, ahí sí me quedo yo con 1 en la mano, ¿ya? Porque ¿Ya? la cantidad que tengo es mayor que la que regalo, ahí yo quedo a favor. Pero al revés, si lo que yo tengo es más pequeño que lo regalo, o sea, estoy regalando más, o sea, estoy quedando endeudado, o estoy debiendo más, ¿ya? Son más deudas. En este caso tenía Ya. 5 y le quité 4, eso da 1 en positivo. Ese es el paréntesis que está en azul, ¿ya? Lo que Sí. está en azul da eso. Luego, si lo que está arriba se fue repitiendo, el -8 se repitió, ¿ya? Dice, usted debe 8 y ahora va a decir va a deber 1. Si debo 1, ¿cuánto será Profesor, ¿en qué páginas del libro están? Pues entré recién. Hola, dama, buenas tardes. Estamos en la página 17 del texto. ¿Del 1 o del 2? El número 1 aún. No Ya. he querido bajar al Gracias. texto 2 porque aún no he sentido que se comprendan bien estas partes. Entonces, por eso, para reforzarlas bien antes de seguir avanzando. Ya, Ya. entonces, la dama que me ha hecho la pregunta, si usted debía 8 y ahora debe 1, ¿cuánto debe? 9. 9, o sea, menos 9. 9. Ahí está, tiene que ser menos 9 porque es una deuda. Y ahí está la Profe, respuesta final. Y ya, una dama, consulta. consulta. Por ejemplo, si tenemos dos negativos, ¿eso que no se convierte en más o no? A ver, tiene. Espera, hay un micrófono activado. Que tenga el micrófono activado, lo desactiva, porfa. Dama, la pregunta me la repite, por favor. Dice, tiene 2 negativos. Sí, si tengo 2 negativos y eso no se convierte en más, ¿o no? Me quedé conectada. Yo lo voy a silenciar. Espéreme. ¿Cómo conectar con el audio? Ya. Usted me dijo, si tengo 2 negativos, eso se transforma en más. Ya, eso fue lo que escuché. Pero la cosa es que el 2 negativo es un número negativo y el 2 positivo es un número en positivo. Y esa es la cosa. Para que un número se transforme en positivo, por ejemplo, que yo tengo un signo menos, un paréntesis, y después el 2 negativo. Si yo tengo menos, paréntesis, 2 negativo, ahí ese signo menos que está delante del paréntesis va a hacer que el -2 que tenga después se transforme en un 2 positivo.
solamente en ese caso, cuando tenga menos con menos, se va a transformar en un número positivo. O si yo tengo más paréntesis más 2, también es 2 positivo. Pero si los signos que están afuera del paréntesis con los que están adentro son distintos, eso va a hacer que sea el resultado negativo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si digo menos paréntesis 2 positivo, ese signo menos que está dentro del paréntesis va a hacer que el 2 positivo dentro quede en negativo, queda solamente 2 negativo. Pero si yo tengo el signo más paréntesis y 2 negativo dentro, ese más hace que lo que esté dentro siga igual, o sea, seguir siendo negativo. O sea, cuando son signos distintos, da negativo. Con signos iguales, al multiplicar esos signos, da positivo. O sea, más con más va a dar más, y menos con menos también da más. Pero eso cuando hay un signo menos, delante un paréntesis. Con el otro también menos. Veamos acá este ejemplo. Aquí lo pasa de menos a más. Ya de la dama que había preguntado. Miren, rojo. Quizás vamos a ir de izquierda a derecha. De izquierda se repitió el menos 8. Después se repitió el signo menos, pero ese signo menos se le aplicó el paréntesis en azul. El paréntesis en azul primero tiene un signo 5, o sea, hay un número 5, después un signo más y después hay un paréntesis. Entonces el signo menos que está delante del paréntesis azul va a cambiar los que están adentro. El 5 que era positivo lo vamos a escribir como un número negativo, por eso que quedó menos 5. Y el paréntesis que era paréntesis positivo, ahora quedó en paréntesis negativo. Negativo. La dama que tenía dudas, ¿se entiende ese paso de uno hacia el otro o no? Sí, sí, sí vamos entendiendo de a poco. ¿Sí, sí? Ya. Entonces, ahora de nuevo vamos a aplicar la cosa del signo que está delante del paréntesis. Delante del paréntesis en rojo, ¿qué signo hay? Menos, Menos. Entonces, cuando es signo menos, ¿los que están dentro del paréntesis van a quedar igual o van a cambiar de signo? ahí se cambia a más, como le decía yo, ¿no? Eso, ahora sí aplica eso. Entonces, ese menos 1 que aparece ahí se va a transformar en más 1. Y el menos 3 se va a transformar en más 3. Entonces, por eso que abajo, al siguiente paso, lo escribieron así. Menos 8, menos 5, y después más 1, más 3. Le cambiaron el signo, como usted decía, porque menos con menos daba más, y el otro menos con menos también da más. Y por último, después viene el resultado final. Entonces dice, usted debe 8 y ahora debe 5. ¿Cuántas debe en total si debo 8 y debo 5? Son 13, profe. Menos 13, Correcto, debe 13. Debe 13. Sí, son menos 13. Y usted Ya. debía 13 y ahora paga 1. ¿Cuántas debe entonces? Debía 12, 13 y pagó 1. 12, Debe 12. Ya, entonces yo le digo, debía 12 y paga 3 ahora. y pago 3. 9, Sí, menos debía 9, 12, que ahora queda debiendo 9. Por eso que la respuesta es menos 9. ya, perfecto. Ese fue el procedimiento. Entonces vimos dos caminos distintos para Sí. resolverlo. Uno, resolviendo los paréntesis desde adentro, resolviendo lo que estaba adentro, y la otra, el signo que estaba fuera del paréntesis, se lo aplicamos a lo que estaba dentro del paréntesis. Si era un signo menos, los que estaban adentro cambiaban, ¿ya? Ya, eso era con números. La verdad que la parte con números es la parte sencilla. Ahí en la página 18, después intenta hacerlo en su casa, yo ya lo invité a que trataran de resolverlo, y los que no sabían resolver, me lo preguntaran. Así que asumir que ya lo han hecho como tarea. Vamos a ir a la parte de letras, que es lo que está un poco más difícil, ¿ya? En esta parte, cuando uno trabaja con letras en matemática, es lo que se llama el álgebra, ¿ya? Y al álgebra yo creo que no hay que tener mucho miedo tampoco. Uno dice, ya, letras con números muy difícil, pero vamos a ver que no es tan difícil. Ya, a ver, voy a explicar un ejemplo, por ejemplo, con las piezas de ajedrez. A mí, lo repito, yo digo, en todos lados me gusta mucho jugar ajedrez. Cada pieza de ajedrez tiene un valor. Por ejemplo, los peones valen 1. Y yo podría decir, la letra P representa un peón. Entonces, si tengo P, vale 1. Si tengo 2P, va a valer 2. Si tengo 5P, va a valer 5, porque cada peón vale 1. Entonces, le puedo asignar un valor. Ya, por ejemplo, en el caso de los caballos, cada caballo en el ajedrez, que en el fondo no es un caballo, es como un jinete, cada caballo vale 3 peones. O sea, un caballo vale por 3. Y puedo hacer que el caballo es la letra C. Entonces, si yo le digo, tengo 2 caballos, ¿a cuánto equivale 2 caballos? ¿Alguien me puede decir? 6. Si cada caballo vale por 3. 6. 6. Y si yo le digo, tengo 5 caballos, ¿a cuánto equivale 5 caballos? 15, 15. Esa es la respuesta, porque si cada caballo vale 3, si entonces yo valen le digo 3, 5 caballos, va a ser 5 por 3, ¿ya? Entonces, ojo con esto, ya usted, ahí la dama se acaba de dar cuenta que cuando yo digo un número
y una letra, en el fondo me está hablando de una multiplicación entre ellos. Mire, voy a poner el caso de la torre. En el ajedrez, la torre vale por 5 peones. Entonces, si una torre vale 5 peones, y yo le digo, tengo 4 torres, ¿a cuántos peones equivale? Si digo 20. 5T, ¿cuánto es 5T? 20. 20, dijo la compañera. Sí, y si yo le dijera, tengo 7T, ¿cuánto es 7T? 35. 35. 35, porque 7T va a significar 7 torres, donde cada torre vale por 5, 7 por 5, 35. Esa es la idea. A ver, siguiendo la misma lógica. Por ejemplo, yo digo, en el ajedrez, la dama vale 9 peones, es la pieza más poderosa que existe en el tablero de ajedrez. Vale 9 peones. Entonces, una dama es la letra D. Yo le digo, D vale 9. Y si digo ahora, tengo 3D, ¿cuánto es 3D? 27. 27, 27. Y si yo le digo, tengo 10D, ¿cuántos son 10D? 90. 90, porque cada dama vale 9, 9 por 10, 90. Entonces, esa idea en el fondo es la que se aplica en el álgebra, lo que le acabo de explicar. Voy a comentarle otra idea más para que se entienda un poquito. Por ejemplo, si yo le digo a usted un número cualquiera, ¿cómo dice un número cualquiera algebraicamente? ¿Qué podría hacer para decirme un número cualquiera? Algebraicamente significa ocupar letras. ¿Qué letra podría ocupar? X. X, por ejemplo. X representa a cualquier número. Yo le digo un número X. El X puede ser un número positivo, a lo mejor el X puede ser negativo, o incluso el X podría ser una fracción. Pero cuando digo un número X, está representando cualquier número, el que yo quiera, ¿ya? Pero a lo mejor no solamente puede decir a X, podría decir un número A, o podría decir un número B, o un número W, o un número T, E, la letra que usted quiera. Tiene todo un abecedario para ocupar. El abecedario tiene 27 letras distintas para ocupar. Si le quita la ñ, tiene 26, porque en algunos, cuando escriben el computador, el teclado, algunos no tienen la ñ. Ya, considerando esto, entonces, acá vamos a hacer los mismos cálculos, pero aplicando letras. Mire, vamos a hacer el ejercicio que aparece ahí. Dice, tengo menos A, le sumo B, menos 4C. Por ejemplo, veámoslo, le dan valores. Dice, el A va a valer por 3, el B va a valer por menos 3, y el C va a valer por 2. Entonces, es como que yo le dijera, por ejemplo, el 4C, y le digo, cada caballo vale 2. Entonces, si tengo 4 caballos, ¿cuánto será en esa parte? 8. 8. Y si yo le digo, debo 4 caballos, y si digo, debo 4 caballos, Menos 8. menos 8. Entonces sería como esa la idea. Entonces, al principio dice, menos el A, pero el A era el 3. Entonces va a ser menos el número 3. Estamos reemplazando en el fondo. Después dice un signo de suma. Vamos acá. Lo siento por el perro que ladra, no es mío. Está ahí, no lo puedo detener. Ya, después dice el número B, más B. Entonces, más el B dice menos 3. Entonces, más el número menos 3, se escribió ahí. Y por último, dice menos 4C. Ya, y acá hay que saber esto, que cuando dice un número con una letra al ladito, significa que se están multiplicando. ¿Ya? Entonces eso decía, por ejemplo, pensamos que el C son los camiones, y cada camión vale por 2. Entonces, si tengo 4 camiones, serían 4 por 2. Serían 8, no sé, 8 cargas, por ejemplo, del que lleva el camión. ¿Ya? Entonces digo, menos 3 sumado con menos 3, y después menos 4 por 2. Ya. Para resolver esto, primero se hacen las multiplicaciones. Cuando usted tenga unas operaciones combinadas, mire primero si hay multiplicación o divisiones. Y si hay multiplicación o divisiones, va a empezar a resolver eso primero, de izquierda a derecha. Por ejemplo, si yo miro acá, de izquierda a derecha, hay una multiplicación. Entonces, eso tengo que resolverlo antes que cualquier cosa. Entonces, el menos 3 lo bajó, el otro más menos 3 lo bajó, y después resolvió eso. Dijo, menos 4 por 2. Son números de distintos 8. signos, porque el menos 4 es negativo y el 2 es positivo. Entonces, como son signos distintos, resultado negativo. Donde 4 por 2 da 8. ¿Ya? Entonces, tenemos menos 3 sumado con menos 3 y menos 8. Entonces, si debo 3 y debo 3 y debo 8, ¿cuántos debe? Menos 14. Es menos 14, que la respuesta que está ahí. Ya, antes de pasar al siguiente, que no entienda, dígame al tiro. Profe, no lo entendí eso de las letras, lo puede repetir y yo se lo repito. O si no, vemos el ejemplo del lado. Sí, profe, mejor, por favor. Si puede repetir. Ya. Sí, y también le recuerdo que
igual esto va a quedar grabado, así que usted después lo puede ver en algún momento cuando quiera, con detención y todo. Voy a repetir la idea. Entonces, acá me dan letras primero, y esas letras tienen ciertos valores. Yo tengo que conocer los valores que posiblemente se los dan. Acá dijeron que los valores, el A va a valer por 3, el B va a valer por -3, y el C por el número 2. Entonces, considerando esos números, hay que reemplazarlo. Entonces, cuando dice menos A, entonces voy a poner menos lo que vale A, pero A vale 3. Entonces pongo -3. Después hay un signo de suma, pongo suma. Y pongo el valor del B. Pero digo, ¿y cuánto valía el B? Ah, el B vale -3. Entonces pongo -3. Después hay un signo menos, hay un 4 multiplicado por C. Y digo, ¿y cuánto valía C? Ah, C vale 2, entonces -4 por 2. ¿Se entendió ese primer paso, dama? En el ejercicio. Ya, es el reemplazo. ¿Entendí? Después del reemplazo, ¿no lo entendió? ¿Maestro? No, yo lo entendí porque explicó bien y lo repitió de nuevo y ahí me entró en la cabeza, profe. Igual, gracias. A mí no todavía. El 4C no sé cómo lo saca por 4 por 2. Ah, ya, mire. Devolvamos lo que yo conversaba recién del ajedrez. En el ajedrez yo le dije, ¿sabe que si yo tengo un caballo, pensó que digo, el caballo vale por 2 peones. Si yo le digo, tengo un caballo, ¿cuánto vale un caballo, dama? Un caballo vale por 2 peones. Si ¿Ya? tengo 2 caballos, ¿cuánto vale 2 caballos? 4. 6, Ah, perdón. Ya, 4. Y si tengo 3 caballos, 9, si yo le dijera, cada caballo vale por 2. Ya, en la vida real, Seis. ya. En la 6. vida real la respuesta es 9. Ya, pero si yo le dijera que valen 2, son 6, ¿cierto? Y si yo le digo, tengo 4 caballos, 4C. ¿Cuántos serían 4C si cada caballo vale 2? Pensamos que vale 2. ¿Cuántos son 4C? 8. 8. Entonces, eso es lo que se aplicó acá. Entonces, acá me dice menos 4C, pero la C vale por 2. Entonces sería menos 4 por 2, que son 8. ¿Se entiende ese paso ahora? Ya sí, profe. Cuando sale, Igual lo voy a pasar entonces después. 4C significa 4 por C. ¿Ya? Entonces, menos 4 por 2 son menos 8. Y ojo ahí, la multiplicación hay que resolverla antes, así que no se le vaya a olvidar eso. ¿Ya? Y entonces, Sí. después que se resolvió eso, tenemos 3 resultados. Por un lado está el -3, por el otro está el -3, y después está el -8. Entonces usted empieza a decir, si debo 3 y debo 3, ¿cuánto debo? 6. 6. Y yo digo, ya, debo 6, pero ahora debo 8 más. Si debía 6, debo 8. ¿Cuánto debo entonces? Menos 14. 14. 14, debería 14. Y esa es la respuesta que llegamos ahí. ¿Ya? ¿Se entendió ahora un poco mejor? Sí, sí, profe. Gracias. Espero. Y igual después se puede revisar en el video. ¿Ya? Vamos a Yo revisarlo sé que igual. cuesta un poco letra al principio, pero intentamos, ¿ya? Veamos el ejercicio B. De nuevo hay letras y están los mismos valores, donde hay, como me dice, el A va a valer por 3, el B por -3 y el C va a valer por 2. Y vamos a reemplazar esos resultados primero, ya esos números. Entonces, ahí miró la persona que resolvió esto, dijo, ya el B que está arriba lo voy a reemplazar. Dice, ¿cuánto valía el B? Ah, el B valía -3. Entonces escribió -3. Después dijo, hay un signo menos. Escribió el signo menos. Después dijo, hay un corchete. Escribió el corchete. Después dijo, hay un signo menos. Escribió el signo menos. Y después dijo, tengo que escribir de nuevo el B. Ah, pero ¿cuánto era el B? Ah, el B es -3. Entonces escribió -3. ¿Ya? Ojo, quedó -3. Fíjese que no porque al principio había, porque este ejercicio, este error yo lo he visto en varias personas. Yo le digo, ¿sabe que el B vale -3? Entonces B dice menos B y solamente escribe -3. Se le olvida que había un signo menos delante. Entonces era menos el -3. Ojo con eso, ¿ya? Después escuche bien el audio. ¿Ya? Después dijo el C, hay que reemplazarlo. Pero dice, el C vale por 2 positivo. Pero como dice menos el C, o sea, son menos el 2 positivo, o sea, -2. Cierra el corchete. Después pone un signo de más. Y después dice la letra A. Y ahí se pregunta, ¿y cuánto valía el A? Y el A valía por 3. Disculpe. ¿Se entendió el primer paso? ¿Cómo se reemplazó? Que el B vale -3, bajó el menos, bajó el corchete, bajó el menos, bajó el -3, que vale B, bajó el menos, puso el valor del C, que es 2, cerró el corchete, puso un más, y el A lo reemplazó por el 3. ¿Se entendió ese paso bien o no?
¿Cómo Yo se sí, reemplaza? sí, yo lo entendí. ¿Alguien que no lo haya entendido? ¿De dónde vienen esos números? Ya, pensemos que sí. Ahora, como ya tenemos números, ahora tenemos que tener el desarrollo numérico, ¿ya? Porque ya reemplazamos las letras por cierto de resultado. Entonces voy a ir acá a ver el paso que sigue, ¿ya? Dice, ¿qué hizo acá la persona que resolvió? Resolvió primero el paréntesis que está en corchetes. Entonces, dijo, primero de la izquierda bajó el -3, bajó el menos, y ahora resolvió el corchete. ¿Qué hizo? Se fijó primero que había un -3, y dijo, ¿cuánto es -3? Ah, el Da menos. como más 3. Por eso el 3 lo dejó en positivo, ¿sí? El menos es positivo. Entonces el 3 quedó en positivo. Después dice -2 y cerró el corchete. Y después más 3. Luego dijo, voy a resolver de nuevo el corchete que está ahí. Y miró el corchete nuevamente y dijo, tengo ahora dentro del corchete un 3 menos 2. Si a 3 le quito 2, ¿cuánto me da eso? Y ahí dijo, si 3 menos Uno. 2 me queda 1. Ah, ya anotó el 1. Y ahora quiso eliminarse ese paréntesis aplicando el signo menos que estaba delante. Entonces dijo, tengo -3, ahora tengo -1 y tengo más 3. Entonces, si debo 3 y debo 1, ¿cuántos debo? Menos 1. Ojo, debo 3 y debo 1. Si a usted le debe 3 lucas, le debo 1 luca más. ¿Cuánto le debe? 4. Menos. Ya, le debe 4, son -4. Y cuando debía 4, pagó 3. Ahí queda -1. Ahí queda debiendo 1, ¿cierto? Si usted debe 4 a alguien y le paga 3, le debe 1. Por eso que la respuesta a este ejercicio es -1, en el fondo. Entiendo. ¿Ya? Ya. Para que avancemos, trate de revisarlo, ¿de acuerdo? Para que después lo vea. Acá habla un poco de la definición algebraica. ¿Ya? Un término algebraico va a tener un número y letras, ¿de acuerdo? El número puede ser entero, mira ahí, expresión que consta de un signo, el número puede ser positivo o negativo, letras o números, ¿ya? Y esos números que están ahí juntos se están multiplicando entre medio, por si acaso. Por ejemplo, ahí dice -4x y elevado a 2z. Eso significa que el número -4 va a estar multiplicado por el número x, va a estar multiplicado por el número y elevado a 2, donde y elevado a 2 significa y por y va a estar multiplicado por z, ¿ya? Por ejemplo, el 2 dice 2 y elevado a 5. Eso significa 2 multiplicado por y elevado a 5. O sea, 2 multiplicado por el valor del i, multiplicado por el mismo 5 veces. O sea, 2 por i, por i, por i, por i, por i. 5 veces. Ya. Expresión algebraica formada por varios términos. Es un término algebraico. Una expresión algebraica tiene más de un término. O sea, hay expresión algebraica con 3 términos. La forma de separar los términos van a ser por sumas o por restas. El ejemplo que dice ahí dice 3x al cuadrado. El 3x al cuadrado es un término algebraico. Después digo más 2i. El 2i es otro término algebraico. Y después dice más el -1. Y el -1 también puede ser otro término algebraico. Ahí tengo 3 términos algebraicos. La forma de distinguirlo es la separación por suma o resta. El otro ejemplo que está abajo dice -4x y elevado a 2z menos 2y elevado a 5. Ahí, ¿cuántos términos algebraicos hay? ¿Me podría dar la respuesta a esa parte? Ese que está ahí, -4x y elevado a 2z menos 2y elevado a 5. ¿Cuántos términos algebraicos son? Términos algebraicos. Son las letras, ¿cierto? Sí. ¿Son 3 entonces? Ya, la respuesta no es 3. Mire, el término algebraico es una expresión completita que está ahí. Mire, por ejemplo, el -4 y quizás -4x y elevado a 2z, todo eso hasta la z nomás, eso es un término algebraico. Okay. Y el otro, el -2 y elevado a 5, eso juntito es otro término algebraico. Los términos algebraicos es como una cápsula que están todos multiplicándose entre medio. Y la forma de separar estos términos algebraicos es mediante una suma o una resta. Entonces, por un lado tengo el -4x y elevado a 2z, que es un término, y el otro, el -2 y elevado a 5. O sea, son 2 términos algebraicos. Después hay un punto y coma. El otro dice x menos 3 más a dividido en b.
Ya, ¿Cuántos términos profe, algebraicos tendrá ese? profe, Tres. disculpe, ¿y La X esa es es- uno, el 3 es otro, ese punto y ahí coma tiene qué tres, ¿no? significaría? Significa que lo que está a la izquierda es una expresión algebraica y lo que está a la derecha es otra expresión algebraica, es para separarlas, que son cosas distintas. Donde la que está a la Ya. izquierda del punto y coma tiene dos términos algebraicos y el que está a la derecha del punto y coma tiene tres términos algebraicos. Si ese punto y coma lo transformáramos en una suma, una resta, esto sería una expresión de 5 términos algebraicos, si fuera suma o resta. ¿Ya? Ya, ya. Y ahí está hablando de valor a una expresión algebraica, que eso significa darle un valor a las letras y ese valor usted lo reemplaza, por si acaso, que es lo que estábamos haciendo recién. Ya. A ver, tratemos de hacer este ejercicio. El ejercicio A dice, el A vale por 5, el B vale por 3 y el C vale por 6. Y ahora yo quiero ver cuántos son 3 veces el A, menos 5 veces el B, menos el C. Trata de ocupar una hojita y resolverlo, a ver si que puede. Juéguesela. Intenta hacerlo, tómese un par de minutos para resolverlo. Y aquí lo voy a resolver también. Aquí le da algún resultado. A ver, quiero que se la juegue. Intente reemplazar los valores de las letras ahí. Ojo, cuando diga 3A, significa 3 por el valor del A. Cuando menos 5B, significa menos 5 por el valor del B. Menos ahí el resultado. Menos 6. Ya, no sé si alguien discrepa con el compañero. ¿Alguien también le dio menos 6? Alguien le dio otro resultado. No me permite sacar la foto. No me permite sacar la foto, pero ¿se ve lo que estoy compartiendo? Sí, menos 6 dice abajo. Menos 6. Ya. Sí, dice menos 6. Fíjese que el 3A menos 5B menos C. Digo 3 por A. Ah, pero el A vale 5. O sea, 3 por 5, 15. Pues menos el 5 por B. El B vale 3. 5 por 3, menos 15. Y después dice el valor del C. Dice menos el C. Pero el C vale 6. Entonces ahí tengo 15 menos 15, que es 0. Y 0 le quito 6, menos 6. ¿Mm? Ya. Disculpe. El álgebra, si vos te aprendí álgebra, soy un capo después. Si aprende usted álgebra, Sí, profe. la verdad que el que domina el álgebra tiene todo ya más o menos en sus manos, porque entendiendo el álgebra, usted ya puede meter después las fórmulas para llegar y aplicarlas nomás. Le va a servir para física, para química, para biología, porque va a saber, usted le va a decir, ¿sabe que tenemos esta fórmula? En esta fórmula tenemos esta variable para el tiempo, este va a tener, no sé, velocidad, esto va a tener la aceleración, esto es la distancia, entonces usted va a ir reemplazando valores y va a encontrar las soluciones. O, por ejemplo, digo, ya tengo acá una distancia para ver cuando yo le aplico cierto calor a un metal, cómo se va a expandir. Entonces digo, tengo un metal, le aplico cierta cantidad de calor, tiene una cierta longitud este metal, no sé, se expande tantos centímetros acorde, entonces te va a ir repasando una fórmula. Estoy dando un ejemplo, así, inventando, pero es la verdad. El que maneja la álgebra va a saber reemplazar las fórmulas y trabajar con el resto de las asignaturas. Entonces, por eso que le va a servir. Ya, pensemos que el ejercicio B
tenemos otra fórmula ahí. Una fórmula, no sé, que la vamos a aplicar en algo, y usted le está dando valores que quieren reemplazar en esa fórmula y encontrar un resultado final. Juéguesela. A ver, demos de nuevo unos 2 minutos para que trate de hacerla. Menos 5. Menos 5. Ya ahí me dio otro resultado. Intente revisarlo. Revíselo por primero, ¿ya? Y lo comparamos. Letra B. Ideas. ¿Quién tiene alguna idea de cómo resolverlo? Ahí se hace una división, ¿verdad? El valor de X se divide por el valor de abajo. Correcto. La X vale 10, por ejemplo. Entonces va a ser 10 dividido en 5. Serían ¿Cuánto es 2. 10 dividido en 5? 2. 2. Menos 4 dividido en 2. Después X de nuevo. X dividido en Sí, y ojo. Sí, y el X vale 4. Ah, no, el X vale 10 también. 2. Ahí sería Ojo, el X vale 10. ¿Cuánto le dio? menos 5. Ya, ¿alguien le dio otro resultado? Porque A como ver, sale otra del acá, mismo buscando una anterior, foto. Ya, a mí me dio resultado 12. 12 de respuesta. Veamos por qué me dio 12. Y veamos si es que lo hice bien o lo hice mal. Ya, a ver, voy a sacar una foto aquí, a ver si es que le resulta esto. Y ahí. En esa parte, ¿alcanza a ver lo que estoy mostrando? sí, de lado. De lado se ve. Y, a ver. ¿Y ahí? Ahí. Ya. Entonces, el X vale por 10. Entonces, lo reemplacé. 10 dividido en 5. Serían 2. Después dice menos 10 dividido en 2. Discúlpeme. Y Ahí serían 5. 10 dividido en 5 menos 10 dividido en 2. Después hay un paréntesis y dice 4, porque es el valor del I, menos Z. Y el Z vale 6. Y cierra paréntesis. Entonces, usted se puede preguntar el paréntesis 4 menos 6. Si tengo 4 y ahora debo 6, debo 2. Ya, y resuelve el otro. 10 dividido en 5 dio 2. Menos 10 dividido en 2 dio 5. Por la respuesta del paréntesis. La respuesta del paréntesis dio menos 2. El por me faltó. Entonces, y primero ojo con esto, la multiplicación primero. Entonces yo digo, tengo menos 5 por menos 2, estoy multiplicando dos números negativos. Como son ambos con el mismo signo, el resultado da en positivo. Entonces sería 2 más 10. 2 más 10 son 12. Me salté la ¿Ya? multiplicación. Ya, igual va a quedar en el video, por si acaso. Así que eso con ese ejercicio. Ya, y con el tiempo que nos va quedando, vamos a cerrar con esta idea. Esto es lo último que vamos a conversar. Miren, los números tienen propiedades. Y hay dos operaciones que son las importantes en matemática, ¿ya? Yo sé que a nosotros nos han enseñado a sumar, restar, multiplicar y dividir. Pero en el fondo, las dos operaciones que realmente interesan en matemática es la suma y es la multiplicación, ¿ya? Suma y multiplicación. ¿Por qué? Porque la suma y la multiplicación cumplen propiedades que no cumplen la resta y la división, ¿ya? La resta y división se quedan cortas en cuanto a algunas propiedades. Veamos, por ejemplo, ¿qué propiedades cumple la suma? La primera se llama, dice ahí, cerradura o clausura. Esto significa que cuando yo tengo dos números de un conjunto y los sumo, el resultado va a estar en ese conjunto. Esto va a estar en conjunto Z, por ejemplo. En Z, si yo tengo un número entero positivo o negativo, da lo mismo, si yo lo sumo con otro, el resultado también va a ser un número Z, ¿ya? O sea,
es como si yo digo, tengo el 8 y le voy a sumar el menos 23, el resultado va a ser un número entero, ¿ya? No va a ser un número con decimales, no va a ser una fracción, ya eso está diciendo acá. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, menos 3 sumado con el 5 da 2 positivo que sigue siendo número entero. Esa propiedad no solo lo cumple la suma, también lo cumple la multiplicación, porque un número entero multiplicado por otro entero, el resultado también es entero. Por ejemplo, si hubiera dicho menos 3 sumado con 5, la respuesta es menos 15, donde el 15 también es entero. O sea, cumple la clausura o cerradura. Otra propiedad se llama la asociativa, ¿de acuerdo? Ya, y la asociativa, que aparece ahí, la cumple tanto la suma como la multiplicación. Ya, vamos a ver acá, esa parte me interesa. Ya, ¿qué me dice esa propiedad? Tal letra, dice paréntesis A más B, cierra paréntesis más C. Después dice es igual a A más y paréntesis B más C. Ya, esta propiedad me dice que cuando yo tengo tres números que lo estoy sumando, da lo mismo cuál sume primero o cuál sume después. Siempre me da la misma respuesta. Veamos, por ejemplo, si yo digo 2 más 3 más 4, y si yo hago primero 2 más 3, eso me da 5. Y si después le sumo 4, me da 9 de resultado. Pero si yo hubiera hecho primero el 3 más 4, que me da 7, y después le sumo el 2, también me da 9 de resultado. Y si hubiera hecho el 2 más 4, que me da 6, y después le sumo el 3, que está en la mitad, también me da 9. Entonces, eso me dice que dado tres números, da lo mismo en qué orden yo lo sume, la respuesta no va a cambiar. Ese principio se ocupa en los supermercados, por ejemplo, o cuando usted compra, cuando suma en el fondo. Si usted va al supermercado y compra muchos productos, cuando llega a la caja no es obligación que lo ordene diciendo, primero va a ser el aceite, después el azúcar, después la sal, después, no sé, el pan. No tienen que pasar en un orden específico. La cajera llega, pasa, el que llegó primero lo pasa ahí, y al final cuando sume va a la misma respuesta, ¿o no? No porque usted pasó algo primero y otra cosa después va a cambiar el resultado. No pasa eso con la suma, ¿no? Lo mismo que estoy diciendo ahí, que se llama asociar, es como asociar números para sumarlo, pasa con la multiplicación. Si usted tiene 3 números, 4 números, 20 números, 1.000.000 de números, y lo está todo multiplicando, da lo mismo cuál escribe primero. Si lo va a multiplicar todo, va a dar el mismo resultado. Es como que yo diga, tengo un supermercado, y ahora voy a comprar los productos, y en vez de sumar los resultados, los voy a multiplicar. Entonces también, va a dar lo mismo si yo paso un producto primero, el otro después, el que sigue, no sé, da lo mismo el orden. Al multiplicarlos todos, da la misma respuesta. Sea números positivos o sean números negativos, por si acaso. Ya no va a variar. Ya, eso es la asociativa. La voy a comentar nomás, porque igual nos queda poquito tiempo y tengo que ir después al siguiente curso. Ahí da un ejemplo. Por ejemplo, dice menos 3 por 5, que son menos 15. Y si después lo multiplico por menos 4, menos 15 por menos 4 me da 60, positivo. Pero si yo hubiera hecho primero el 5 por el menos 4, 5 por menos 4 me da menos 20. Y si el menos 3 lo multiplico por el menos 20, también me da 60 en positivo. Entonces, da lo mismo que orden multiplicado primero, la respuesta da exactamente igual. Ya. Otra propiedad que existe, que está ahí, la propiedad conmutativa, ¿ya? Que también la voy a nombrar así lo rápido. Conmutar significa que cuando yo doy vuelta a los dos números, da el mismo resultado. Mire, por ejemplo, dice A más B es lo mismo que B más A. Y eso se cumple siempre. Por ejemplo, 2 más 3 me da 5, pero 3 más 2 también es 5. 10 más 15 da 25, y 15 más 10 también 25. 4 más 8, 12, y 8 más 4 también da 12. Entonces, al sumarlo de una forma o de la otra, da el mismo resultado. Sea números positivos o negativos. Por ejemplo, si yo digo menos 2 sumado con 5, respuesta 3 positivo. Y si yo hubiera dicho 5 sumado con menos 2, respuesta 3 positivo. Da la misma respuesta. Lo mismo pasa con la multiplicación. A por B es lo mismo que B por A. Si yo le digo 3 por 4, usted me va a decir ya 12. Y 4 por 3, también 12. Y si yo le digo 3 por 5, 15. ¿Y cuánto es 5 por 3? 15 también. Pues. Entonces, la multiplicación conmuta. Es bueno conocer qué operaciones se pueden dar y cuáles no. Si yo le preguntara, ¿la resta es conmutativa o no es conmutativa? No, profe. La resta no conmuta. Por ejemplo, si yo le digo, ¿sabe que tengo 10 menos 1? Y ahora tengo 1 menos 10.
¿Da la misma respuesta o no? No, No. Son respuestas distintas. O sea, la resta no conmuta. Y si yo pienso en la división, porque usted me puede decir, el profe está hablando de la resta, pero ¿qué pasa con la división? ¿Conmutará la división o no? No. Tampoco. Por ejemplo, si yo le digo, ¿sabe qué? Tengo dos pizzas y las vamos a repartir entre 5 personas. Pero si ahora yo le digo, ¿sabe que tenemos 5 pizzas y las repartimos entre 2 personas? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? 2 dividido en 5 o 5 dividido en 2. ¿Es lo mismo? No. 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 Entonces la división tampoco conmuta. Fíjese que ya con esas propiedades, que es como bastante simple, ya no la cumple ni la resta ni la división. Por eso que la suma y la multiplicación es lo que es como más importante, ¿ya? Aquí hay otra propiedad que mezcla ambas, que es la distributiva, que en el fondo dice, cuando tengo un número delante del paréntesis, ese número multiplica lo que está dentro. Por ejemplo, dice A por, y hay un paréntesis. Entonces, el A va a multiplicar al B más el A multiplicado por el C, propiedad distributiva. La podemos ver igual con detalle en otra clase, por si acaso. Pero se puede observar, por ejemplo, si yo digo 2, 3 y 4, voy a ocupar esos números. 2 por, paréntesis, 3 más 4. Entonces, si resuelvo el paréntesis, 3 más 4 le da 7. 7 por 2 daría 14, ¿ya? Pero si yo lo hubiera hecho, digo, 2 lo multiplico por el primer número, que es 3, 2 por 3 me da 6. Y después digo, el 2 lo multiplico por el segundo número, que es 4, 2 por 4 me da 8. Y 6 más 8 también me da 14. Ahí lo vamos a poder después ver con detalle, ¿ya? Pero es para que se haga una idea por mientras. Cuando revise el video, trate de imaginárselo, poner pause y ver qué pasa. Ahí en rojo también la propiedad distributiva, pero aquí el número, en vez de estar a la derecha, que sea a la izquierda del paréntesis, ahora está a la derecha, ¿ya? Entonces, igual el C, si está fuera del paréntesis y está multiplicando el paréntesis, el C lo aplica a lo que está dentro, ¿ya? Imagínense el primer caso, cuando dice A por y un paréntesis. Ese A, usted lo puede tomar como los signos que están fuera. Por ejemplo, si el signo es positivo, es como que haya un 1 positivo. Entonces, todo lo que está dentro va a quedar igual. Pero cuando es negativo, hace que lo que esté vayan cambiando. Entonces está relacionado con eso, ¿de acuerdo? Ya, ahí quedan poquitos minutos. Lo último que le voy a comentar, para que tengamos esta idea. Ahí existen neutros, números que son importantes en la matemática. Y ahí están estos números. Uno es el 0 y el otro número es el 1, ¿ya? Estos neutros son importantes, donde hay uno neutro aditivo, dice ahí. Aditivo significa que es de la suma. Y el otro neutro multiplicativo, obviamente, de la multiplicación. Entonces, el neutro aditivo un número es aquel número que yo le sumo y no le afecta en nada. Y el neutro aditivo es el 0. ¿Qué quiere decir esto? Todo número sumado con el 0 me da el mismo número. O al revés. El 0 sumado con cualquier número me da ese mismo número. ¿Ya? Recuerde que la suma conmuta. Ahí lo estamos mostrando la conmutación. Entonces, el 0 sumado con cualquier número A va a ser siempre ese número A. ¿Ya? Pero en la multiplicación no es el neutro el 0, sino que el neutro va a ser el 1. Y ahí me dice, cualquier número multiplicado por 1 va a ser el mismo número. O al revés, el 1 multiplicado por cualquier número me va a dar ese número. Ya, eso dice la propiedad. Y acá al final hay algo que yo también ya había comentado en clase, que es el inverso aditivo de un número. El inverso aditivo de un número es el mismo número en signo cambiado. Si yo tengo el número 3, el inverso va a ser el menos 3. Si uno es el 8, su inverso va a ser el menos 8. La parte clave de lo inverso es cuando tengo un número y le sumo su inverso, la respuesta siempre va a ser 0. Por ejemplo, si yo digo tengo menos 23 y le sumo 23, respuesta 0. ¿Ya? Eso como a modo de resumen. Yo sé que hay harta materia, revise el video, revise el texto, a ver si es que se puede entender más, para que pueda resolver alguna de las dudas. Yo sé que es difícil, pero hay que tratar de hacerlo. Ya. Espero que estén súper bien. Estamos casi justo en la hora. Yo sé que ha sido harta materia, hasta, no sé si es tan difícil, pero tienen que intentarlo. Con las letras, así que encontró que la parte de álgebra se le está haciendo como complicado, busque ahí algún video en YouTube. ¿Cómo álgebra de forma más fácil? Hay muchas formas de ir complementando. Le recuerdo algo, yo no lo evalúo, soy quien le toma la prueba, yo soy simplemente su ayudante en intentar que usted comprenda los contenidos que les cuestan. Así que también yo le hago la invitación, resuelva los textos
para que cuando llegue acá me diga, profe, en tal página traté de hacer ese ejercicio y no lo pude hacer. ¿Cómo se hace? ¿Me puede ayudar, porfa? Y yo le voy a decir, sí, resolvámoslo, veamos qué tal. ¿Ya? Para que hagamos eso. Lo dejaría, damas y caballeros, porque tengo que ir a la próxima clase, ¿ya? Ya, Pero profe, que espero que se encuentren súper bien en su casita. ¿Ya? Que Chao. se cuiden, que no les pase nada. igualmente, profe. Gracias. Ya, revisen los videos, ¿ya? Cuídense, un abrazo y nos estamos viendo. Nos Chao. vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao. Nos vemos.